La serie Hacer periodismo en la soledad aborda la violencia contra periodistas en México como causa del desplazamiento, explora las consecuencias de vivir en el exilio y resalta la resiliencia que implica el retorno. Mi nombre es Paulina Nava y este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. A este capítulo le hemos llamado La soledad del buen periodismo. Sí, Javier hablaba de que al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe, ¿sí? Él se refería a que cuando matan a un periodista, realmente cuando matan a un periodista o lo agreden o lo desplazan, pues están solos. Quien habla es Griselda Triana, mujer periodista y activista sinaloense, esposa de Javier Valdés Cárdenas, periodista asesinado el 15 de mayo de 2017. Recuerda una frase que Javier solía decir mucho, de la que escribía cada vez que un compañero o compañera era agredida en México, pues es usual que esos y esas periodistas valientes den su vida por tratar de cambiar algo o todo lo que está mal a través de sus reportajes, de sus fotografías, de sus videos, de sus reportes en vivo, de sus coberturas, de sus acompañamientos a comunidades y a los defensores. Son los que arriesgan el pellejo todos los días por unos cuantos pesos. Es una frase que retrata una realidad en México. Al buen periodismo le hace falta sociedad civil que lo acompañe. Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos, las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias. Dedico este premio a los periodistas valientes, a niños y jóvenes que viven una muerte lenta. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. Este premio es como un faro de luz del otro lado de la tormenta, un puerto seguro más allá de la tempestad. En Río 12 hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento y esa desolación nos hace más vulnerables. Y a pesar de esto, con ustedes, con este premio, puedo decir que tengo dónde guarecerme y sentirme menos solo. Escuchamos al propio Javier Valdés mientras daba un discurso en la ciudad de Nueva York en noviembre de 2011. Recibía el Premio Internacional de la Libertad de Prensa que otorga el Comité de Protección a Periodistas. Este hombre fue un periodista noble, atento a las historias de la gente, impulsado en relatar los problemas de las víctimas de la violencia por el narcotráfico, más allá de las frías cifras que solo describen estadísticas. Javier era un hombre preocupado por tener un mundo mejor, y eso se notaba en sus crónicas y notas publicadas en 7 libros, en sus reportajes del diario La Jornada y en las historias publicadas en el semanario Río 12. El premio que recibió sirvió para visibilizar aún más lo que hacía, sobre todo aquello por lo que luchó con sus compañeros en el semanario Río 12, un periódico fundado en Culiacán, Sinaloa, como un acto civil de resistencia para un periodismo libre. Ese año, en 2011, la violencia era imparable en Sinaloa. La llamada guerra contra las drogas alcanzó uno de sus puntos más graves en la historia de esta región al noroeste de México. De acuerdo con los datos oficiales, hubo hasta 1,905 asesinatos, y la mayoría atribuidos a confrontaciones criminales. Era algo que debía contarse, dejarlo inscrito en el libro de historia, y no como un logro, sino como una de las tragedias importantes del país. Pues Javier lo tenía muy claro, no se trataba de alimentar el morbo, sino de provocar la indignación de los lectores, los únicos que podían salir a las calles a cambiar las cosas. A continuación escuchamos a Griselda sobre qué pasaba cuando Javier no veía esa indignación. Javier lo veía cuando publicaba algún trabajo y, por ejemplo, nadie le daba seguimiento, no había reacciones de parte de la sociedad, ¿no? Entonces se cuestionaba si de verdad valía la pena seguir escribiendo, seguir publicando, seguir contando historias ante las cuales pues debería de haber una reacción de la sociedad.
quizás a Javier Valdés se le pueda catalogar como un soñador, aunque se podría comprender como uno de tantos soñadores que el periodismo ha tenido en la historia. Los motivos de este periodista eran claros y lo enmarcaban muy bien lo que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski repetía constantemente a estudiantes y colegas. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Ese buen periodismo puede pensarse como un contrato con la muerte para que sea segura, de acuerdo con la organización Artículo 19, que vela por la protección y defensa del derecho a la libertad de expresión. Desde el año 2000 a septiembre de 2023, se habían registrado hasta 162 asesinatos de periodistas en México, así como que en los últimos 5 años se habían desplazado hasta 32 periodistas para tratar de evitar la muerte. La lista de nombres es larga y dolorosa. Por lo menos en el 90% de todos esos casos de asesinatos hay una constante: la impunidad. Ni hablar de los casos de periodistas desplazados, pues no se conoce una sola sentencia en México que haya llevado a un agresor a la cárcel por amenazar y atentar contra la vida. Un par de patrones más entre todos esos periodistas es que fueron agredidos por denunciar hechos que afectaban a la sociedad, pero que en ningún momento fueron acompañados por esta. Incluso, a veces tampoco por sus compañeros periodistas. Javier se sentía solo. Javier era, a pesar de todo y de que conocía muchas personas, Javier se sentía solo, ¿no? Sentía que a la sociedad no le importaba lo que le pasaba, lo que le pasara a un periodista, ¿no? Javier, por ejemplo, tú también lo sabes, cuando acudía a algún periodista a Sinaloa, pues lo buscaban a él muchas veces para tratar ciertos temas, sobre todo coberturas del narcotráfico, ¿no? Entonces Javier se molestaba porque, bueno, él les pedía que tuvieran cuidado, él les pedía que protegieran a sus fuentes, él les pedía sobre todo el cuidado, ¿no? Cómo moverse, cómo trasladarse, cómo preguntar, ¿no? Y al final muchas veces él se molestaba porque había periodistas que no cumplían con lo que Javier, con indicaciones que Javier les hacía. Algo que no se suele contar es sobre esa soledad, por la que pasan hombres y mujeres que ven en el periodismo una oportunidad de cambiar las cosas. Tampoco es sencillo. Hacer periodismo tiene una carga pesada de ser autodidacta, para poder cumplir con los requerimientos que se necesitan para hacer el trabajo de una mejor manera. En México no hay escuelas ni colegios de periodistas que enseñen cómo acompañar a las víctimas, o para crear bases de datos y traducirlas en historias sobre injusticias e impunidades. No hay una sola universidad que enseñe cómo superar el dolor ajeno y soltarlo para no hacer lo propio. A ningún estudiante les dicen que afuera de las aulas habrá muchos depredadores de la verdad, escondidos en trajes sastre, simulando ser amigos, pero que a la primera buscarán censurar. A ninguno les cuentan las violencias que vivirán en las redacciones, que también en estas habrá personas malas, egoístas y posiblemente cómplices. A nadie, absolutamente a nadie, le explican que su periodismo no cambiará nada. Y aún así, es necesario recordar las palabras de Gabriel García Márquez, periodista y escritor colombiano, que afirmaba que el periodismo es el mejor oficio del mundo, porque ciertamente este servirá para que las personas que leen, escuchan y ven el periodismo se indignen, salgan a las calles y comiencen a cambiar el mundo. A Javier le dolía mucho cada vez que asesinaban a algún colega suyo en este país, ¿no? Porque, por ejemplo, él decía, que había habido más, en una ocasión lo comentó, más personas marchando a favor de que liberaran al Chapo en lugar de salir a protestar cada vez que matan a un periodista. No hay sociedad. Yo, por ejemplo, sí, en esta ciudad, por ejemplo, yo sí acudo
acudo trato de acudir a las concentraciones, manifestaciones que hacen en Gobernación cada vez que asesinan a un periodista, y acudo como compañera de un periodista asesinado, ¿no? Y trato de estar, porque la gente no va. Quien acuden son únicamente el mismo grupo de periodistas, ¿no? No hay sociedad, no hay quien te acompañe, no hay quien te respalde, no hay voces que defiendan a los periodistas y a las periodistas en este país. Las voces son las mismas. No hay gobierno que se manifieste a favor del trabajo de las y los periodistas en este país. No hay sociedad. Somos las familias y somos unos cuantos del gremio quienes estamos ahí, y por eso están solos. El 15 de mayo de 2017 fue asesinado Javier Valdés Cárdenas. Fue un crimen artero contra el buen periodismo, el que denuncia, el que describe los problemas de la sociedad y el que ayuda a las comunidades a organizarse. Ese día perdimos al hombre que era querido en Culiacán, Sinaloa, a un músico percusionista, al hijo de un cartero, a un luchador estudiantil y guerrillero, un luchador social nato, a un padre, a un esposo. Era el hombre que lo dio todo para tratar de cambiar Sinaloa. Ya no está, pero su legado permanece como la mala hierba. Y al decirle así, es para recordarlo como a su columna de todos los domingos en el semanario Río 12, que cofundó con más periodistas valientes de Sinaloa. Una columna que resiste, como lo hace su memoria, pues es también un acto de protesta, de exigencia a la sociedad civil para que acompañe al buen periodismo en México. Si algún deseo podría pedir, sería saber que ese día iba a morir. Escrito estaba ya mi destino y su punto final. De 14 escuchaba tocar, pensaba en temas e historias para contar. La vida tenía otro plan, cobrar muy caro el precio por no callar. 12 disparos a las 12 del día, cerca del río 12 me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. Sobre el concreto tumbado quedó robusto cuerpo quemado por el tórrido sol. Con mi sombrero se confirmó que ese 15 de mayo el muerto era yo. 12 disparos a las 12 del día, cerca del río 12 me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón.
asfalto el tiempo pasó y la justicia tardía se diluyó. Al mundo lo rigen mortales, las autoridades temen como cobardes. 12 disparos a las 12 del día, cerca del río 12 me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. 12 disparos a las 12 del día, a Javier Valdés le quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. La música es una pieza llamada Balada para Javier Valdés, un homenaje del músico Francisco Cuamea Lizárraga y la banda de rock Bravos Black Buches, al periodista más valiente que ha dado Sinaloa. Este es un proyecto de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional a través del Fondo Resiliencia. En dirección, guión y voz, Marcos Vizcarra. Voz adicional y edición, Paulina Nava. En edición de audio y postproducción, Miguel Ángel Zárate.